el día de hoy les venimos a hablar sobre la teoría del campo de Kurt Lewin. Ahora les vengo a hacer énfasis en cómo se dio esta teoría. Hace varios años, antes de que existiera una rama de la psicología denominada psicología social, los comportamientos eran comprendidos como unas simples reacciones. El conductismo era la teoría utilizada por los científicos para tratar de explicar sus premisas sobre la conducta. O sea, ideas que se dan como ciertas antes de los argumentos. Por ejemplo, cuando alguna persona nos pega, nosotros reaccionamos protegiéndonos para desviar dicho golpe o para evitarlo. Entonces, con esto podemos decir que los estímulos y las asociaciones eran las que moldeaban las conductas. Sin embargo, esta relación estímulo-respuesta era muy simple. El conductismo dejaba de lado las cogniciones humanas y los pensamientos. No tenía en cuenta que las conductas son el resultado de interacciones de las personas y el ambiente. Tal cosa que sí tuvo en cuenta el señor Kurt Lewin, el cual creó la teoría de campo poniendo la atención en las interacciones de los grupos con el ambiente. Y estos dichos estudios sirvieron para catalogarlo como uno de los padres de la psicología social. Bueno, yo le vengo a hablar sobre la teoría del campo. Tomando la teoría del campo de la física, Kurt Lewin estableció dos condiciones básicas para su teoría de campo. La primera es que la conducta ha de deducirse de una totalidad de los hechos coexistentes. La segunda dice que esos hechos coexistentes tienen el carácter de un campo dinámico. El estado de cada una de las partes del campo depende de todas las partes de la otra. Un campo en física es una zona de espacio en donde existen propiedades representativas por magnitudes físicas. Lewin usó el concepto físico del campo de fuerza en su teoría de campo para explicar los factores ambientales que influyen en la conducta humana. Por otra parte, el comportamiento en su opinión no depende ni del pasado ni del futuro, sino de los hechos y acontecimientos actuales y de cómo los percibe el sujeto. Los hechos están interconectados y constituyen el campo de fuerza dinámico que podemos denominar como espacio vital. Las motivaciones. Kurt Lewin afirma que nuestras acciones se pueden explicar a partir de un hecho. Por lo tanto, percibimos caminos y medios particulares para descargar determinadas tensiones, pues en verdad nos atraen aquellas actividades que vemos como medios para liberar tensión. Para Kurt, este tipo de actividades tendrían una valencia positiva y por lo tanto experimentaríamos una fuerza que nos impulsa a realizarla. Otras actividades tendrían el efecto opuesto, como aumentar la tensión y por lo tanto tendrían un efecto repulsivo. Para entender mejor esto, vamos a hablar de una necesidad que todos tenemos, la necesidad de reconocimiento, que es cuando esa necesidad surge, se va a despertar una motivación por conseguir reconocimiento en algún ámbito que nos interese. Tal motivación tendrá una valencia positiva que nos llevaría a actuar con el fin de conseguir reconocimiento. Se despertará una tensión entre la situación actual y la necesidad de conseguir el reconocimiento. Todo ello nos va a llevar a pensar posibles acciones para conseguir el reconocimiento y dependiendo de en qué campo queramos ser reconocidos, llevaremos a cabo la acción de considerarnos qué aporte sería posible para conseguir dicho reconocimiento. El enfoque de la teoría del campo de Kurt Lewin permite estudiar nuestro comportamiento con una perspectiva de totalidad, sin quedarnos en un análisis de las partes por separado. La influencia del campo psicológico sobre la conducta es tal que Lewin considera que llega a determinarla. O sea, si no hay cambios en el campo, no habrá cambios en la conducta. Para Lewin, la psicología no debía centrarse en el estudio de la persona y en el entorno como si estas fuesen dos piezas a analizar de forma separada, sino que hay que ver el modo en el que afecta entre sí en tiempo real. Como lo dije anteriormente, si no hay cambios en el campo, no habrá cambios en la conducta.
Variables relevantes. Como en un campo de fuerza, todas las partes se afectan entre sí. Para comprender nuestro comportamiento hay que tener en cuenta todas las variables que están interviniendo en tiempo real en él, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Además, estos elementos no pueden utilizarse de forma aislada, sino que hay que centrarse en estudiar sus interacciones para tener una visión holística de lo que ocurre. Para explicarlo, Lewin en 1988 introdujo tres variables que consideraba en ese momento fundamentales. Estas son las siguientes. 1. Fuerza. La fuerza es la causa de las acciones, la motivación cuando existe una necesidad. Se produce una fuerza o un campo de fuerza, lo que lleva a que se produzca una actividad. Estas actividades tienen una valencia que pueden ser positivas o negativas. A su vez, la valencia de las actividades dirigen fuerzas hacia otras actividades positivas o en contra de ellas negativas. La conducta resultante responde a la mezcla psicológica de diferentes fuerzas. 2. La atención. Es la diferencia entre las metas propuestas y el estado actual de la persona. La atención es interna y nos empuja a llevar a cabo la intención. Por último, la necesidad, que es aquella que inicia las tensiones motivadoras cuando existe una necesidad física o psicológica en el individuo. Se despierta un estado interior de tensión. Este estado de tensión hace que el sistema, en este caso la persona, se altere para intentar restablecer el estado inicial y satisfacer la necesidad.